Vamos allá, mira, nosotras somos Elena Ángel y yo soy Mariona Busto. Las dos somos psicólogas, estamos especializadas en psicoterapia, en sexología clínica, en terapia de pareja y en psicología perinatal. Además, somos codirectoras junto con nuestra compañera Carlota de Lacta Clinic, la primera clínica de lactancia materna. Estamos ubicados en Barcelona, donde ofrecemos atención a la salud física, mental y emocional a las mujeres, a sus parejas si las tienen y también a las familias. Lo hacemos de forma interdisciplinar con un gran equipo de profesionales que os invitamos a que consultéis nuestra página web, la tenéis aquí en la diapositiva, lactaclinic.com, y podréis ver el equipo maravilloso que Que nos formamos. acompaña, sí, exacto, que nos acompaña día a día en Lactap Clinic. Además, también formamos parte del equipo de psicólogas de la aplicación Lactap, respondiendo a vuestras consultas, todo aquello que tiene, bueno, que está vinculado con la salud emocional y la psicología, y también generando contenido para la misma aplicación. Hoy vamos a hablaros, como dice el título de la presentación, del deseo sexual durante el periodo de la maternidad y específicamente en el periodo del posparto, basándonos básicamente en nuestra experiencia en la consulta clínica, en lo que vemos a diario eh, pues a través tanto de la app como de la consulta física. Para ello, queremos empezar desde el principio, explicando un poco pues, bueno, qué sabemos sobre sexualidad humana y cómo funciona el deseo en este periodo tan importante, ¿no? Y que forma parte de nuestro ciclo vital. Y para empezar, o si tenemos que empezar desde el principio, tenemos que empezar con Masters y Johnson, ¿no? Los que se consideran que son el madre y el padre y la madre de la sexología clínica como, tal y como la conocemos, ¿no? Ujú. En 1966 ellos desarrollaron lo que llamaron el modelo lineal, ¿no?, de Masters y Johnson, donde explicaban la respuesta sexual humana, ¿no?, y diferenciaban entre la respuesta sexual femenina y la masculina, ¿no? Veréis que hablamos de hombres y mujeres, ¿no?, de una forma muy binaria, y sabemos que ahora, ¿no?, todo esto ha evolucionado, pero sí que intentaremos transmitiros o explicaros un poquito por qué fueron también revolucionarios, ¿no?, ellos en este momento, ¿no? Estamos ubicados en el 66, todavía no se había estudiado mucho a nivel científico qué pasaba en la sexualidad, qué pasaba en las relaciones sexuales a nivel físico y a nivel emocional, pero ellos se centraron mucho en esta parte física, ¿no? ¿Cuáles son estas fases por las que pasamos cuando tenemos relaciones sexuales? ¿Vale? De hecho, perdón que te interrumpa, Elena, hay No, una tranqui. serie que podéis encontrar en diferentes plataformas y seguramente también por internet, que se llama Masters y Johnsons, donde bueno, explica, evidentemente hay un punto de ficción, pero sí que trata de explicar pues, cómo fueron estos estudios, cómo empezaron, cómo lo desarrollaron, las dificultades que se encontraron mientras estaban, bueno, pues en esos años, ¿no?, en los años 60, estudiando de forma real con personas la Exacto. respuesta sexual, ¿no? Mm. Está bien, es interesante y quizá, ¿no?, también os da mucha información para ubicaros en ese momento, bueno, de los años Histórico. 60, exacto. De cómo ellos empezaron, ¿no?, esta Ujú. investigación con ellos mismos, ¿no?, viendo qué pasaba en sus cuerpos, intentando describir muy bien cada cambio que percibían en cada contacto. Bueno, es muy chula la serie, Serie. ¿no?, porque es como que lo ves más y ves, ostras, qué difícil debió ser en ese momento hacer frente a las dificultades que se encontraron a nivel del mundo científico, ¿no?, como diciendo, ¿qué estáis haciendo investigando esto?, ¿no? Bueno, os explicamos un poquito las fases. Estas fases siguen vigentes, ¿eh? Es decir, vamos viendo que esto se va repitiendo a nivel físico. Ellos diferenciaban esto, ¿no?, el modelo femenino y el modelo masculino, aunque algunas de las fases son iguales, ¿no? Entonces os empezamos a explicar. La primera fase que ellos describen es la fase de excitación, donde el cuerpo, ¿no?, ellos describen mucho los cambios físicos, ¿no? Intentaban ser súper metódicos y para controlar más variables lo que les era más fácil era
centrarse en lo que estaba pasando a nivel físico, ¿no? A nivel corporal. Entonces, a nivel de excitación veían pues, que en la mujer se generaban una serie de cambios, ¿no? A nivel físico, pues aumento de la temperatura, en el hombre también, en el hombre aparece la erección del pene, ¿no? Hay una serie de cambios que nos indican que el cuerpo se está excitando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y aumenta el nivel de excitación, se llegaba a una fase que ellos llamaron meseta. Esta fase es como que se mantiene el nivel de excitación durante el tiempo, pero no va ni arriba ni abajo, ¿vale? ¿Qué puede pasar en esta fase? Que si oigo un ruido, de repente desciende mi nivel de excitación, ¿no? Y me desconecto, pero si sigue la estimulación adecuada que necesita mi cuerpo, que necesito yo para seguir aumentando el nivel de excitación, puedo llegar a desencadenar el orgasmo, ¿vale? Entonces hacían dos diferencias. En el modelo femenino veían que había posibilidad de orgasmos múltiples y en el modelo masculino ellos definieron que había un solo orgasmo, ¿vale? Más explosivo y por lo tanto no podía haber como diferente, o sea, repetir la misma experiencia de seguido, ¿vale? Luego venía la fase de resolución en los dos, donde el cuerpo vuelve al estado de reposo, ¿sí? Vuelve todo a estar en su sitio. Y en los hombres detectaron que había bueno, añadieron una fase llamada periodo refractario, ¿vale? Este periodo refractario es ese tiempo que pasa entre que he acabado una relación sexual, ¿no? He acabado todas estas fases y quiero volver a empezar una nueva. Pues este tiempo que pasa, que es variable según las personas y según la edad y según el momento y según, ¿vale? Lo llamaron periodo refractario, ¿vale? En esto, ¿no? Cuando os explicamos este modelo, queremos hacer un pequeño apunte también para, ¿no? En línea a la presentación que os queremos hacer y al webinar de hoy. Ellos no hablaban de deseo, ¿no? Es decir, ellos no nombran el deseo, sino directamente describen qué pasa en el momento en el que activo un contacto, ¿vale? De hecho, no es hasta 1979 cuando aparece Helen Singer Kaplan, que es esta mujer que veis aquí, que introduce en la misma fórmula el deseo sexual como fase previa a la excitación, ¿vale? Se da antes de la excitación. Esta fase, la del deseo sexual, según describía ella, no presenta cambios físicos muy significativos en el cuerpo, pero sí que está cargada de un alto componente emocional y psicológico, y esto tiene bueno, pues un papel muy importante para lo que veremos a continuación, ¿no? Que es un modelo mucho más amplio que describió Rosemary Bason. Este modelo es del 2001, si no recuerdo mal. ¿Vale? Ella describió el modelo circular biopsicosocial de la respuesta sexual femenina, en el que por primera vez se describe que hay un feedback entre los aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Es decir, que lo que hacemos, lo que sentimos y lo que estamos pensando están en constante comunicación, ¿vale? Uno afecta al otro y el otro afecta al uno. Según este modelo, podemos sentir deseo de dos modos distintos, ¿vale? Por un lado, puede aparecer el deseo que provoque la búsqueda de actividad sexual, ¿vale? Es lo que ella llamaba el deseo espontáneo, o como veremos más adelante, el deseo activo, ¿vale? Luego os explicaremos con más detalle cómo funciona. O también describió el otro tipo que es más frecuente y puede aparecer a partir de una situación neutra, una predisposición a realizar alguna actividad sexual que puede transformarse de neutro a excitante si los estímulos que estamos recibiendo son adecuados y suficientes. ¿Vale? Esto es lo que llamamos el deseo reactivo. Es interesante, ¿no? Porque ya no solo introduce el deseo sexual, sino que clasifica diferentes tipos de deseo sexual, ¿no? Y esto se mantiene vigente a día de hoy a nivel de estudios, ¿no? Y a nivel de terapia sexual. De hecho, perdón, que te interrumpa, No. de hecho es muy interesante esta comunicación que decías entre diferentes elementos, porque ya empieza a darnos pistas de que el deseo no es algo que no es un botón, ¿no? Que se enciende o se apaga, sino que está En interacción constante con otros elementos. exacto, y condicionado por muchísimas otras cosas, ¿no? Fijaros, ella decía que si el resultado que obteníamos de ese encuentro sexual era positivo, a nivel físico y emocional, ¿no? Se incrementaba la motivación sexual.
la gratificación se consigue por la satisfacción y el placer, sea con orgasmo o no, es decir, separaba una cosa de la otra, es decir, podía haber satisfacción sexual sin necesidad de que haya orgasmo. Y también incluía otros elementos subjetivos que no son estrictamente sexuales y que pueden tener mucha importancia, como es la comunicación en la pareja, la intimidad, la expresión de afecto, el cómo yo me siento, cómo tengo la autoestima, pues sentirme atractiva, femenina, apreciada, amada, deseada por mi pareja o por la persona con la que estoy compartiendo ese encuentro sexual. En cambio decía, ¿no?, que si el resultado era negativo, como en los casos, por ejemplo, que encontramos pues, dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales, o cuando hay una disfunción sexual de la pareja, o yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, por efecto de algún tipo de medicación que pueda afectar a nuestro deseo sexual, se rompe este ciclo, ¿no? Y la motivación sexual con la pareja no se incrementa, Mm. ¿vale? Entonces, os hemos explicado aquí, ¿no?, tres modelos clásicos que todos ellos, ¿no?, siguen vigentes y se utilizan a día de hoy, ¿no?, en sexología clínica. Pero claro, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con la respuesta sexual femenina en el posparto, en el puerperio o durante la lactancia, ¿no? ¿Qué modelo de estos encajaría en este momento del ciclo vital? ¿Tú qué crees, Elena? ¿Hay alguno que encaje? Buah, es difícil, ¿no? Porque realmente, tal y como hemos visto, ¿no?, estos tres modelos no tienen en cuenta, ¿no?, de lo que nosotras ahora estamos acostumbradas a oír hablar, ¿no? Es una visión del género muy binaria, no tienen en cuenta momentos del ciclo vital en lo que nos ocupa en la maternidad, pero ya no solo en la maternidad, ¿no?, sino tampoco tienen en cuenta qué pasa, es decir, cómo se modifica o qué estará afectando a nivel concreto, por ejemplo, en situaciones donde hay una afectación, pues, por ejemplo, a nivel mental, ¿no? A nivel de salud mental. Es decir, alguien que está sufriendo ansiedad, que está viviendo ¿no?, o que tiene diagnosticada una depresión, esto estará afectado. O alguien que está pasando por un proceso oncológico, ¿cómo va a afectar esto a todo esto que está tan bien descrito en estos modelos, ¿no? Que no decimos que no esté bien, es decir, está bien y es vigente, ¿no? El tema es Sí. cómo em, Adaptamos esto, ¿no?, a un a la momento vital como maternidad es la ujú, maternidad o el posparto ujú, en concreto. Ujú, ujú. Y totalmente. cómo intentamos que funcione igual cuando a lo mejor en este momento vital se han movido muchísimas cosas, ¿no? Ya iremos profundizando un poquito más en esto, ¿no? Pero cuando en este momento se nos mueven tantas cosas a nivel individual, a nivel de pareja, ¿no?, a muchísimos niveles, Ujú, ¿cómo pretendemos que esto funcione igual que era, ¿no? Y aquí es totalmente. De donde ahí se la empieza a mover. importancia, exacto, ¿no? De ahí la importancia también de dedicarle un espacio, ¿no?, y una atención especial a este momento de nuestra vida y que generalmente tiene un efecto directo en nuestro deseo sexual, ¿no? De hecho, la falta de deseo es una de las demandas más habituales que nosotras recibimos en consulta. A frases que escuchamos, te diría casi a diario, pueden ser desde, pues, lo que sé, hace 8 meses que he tenido a mi bebé y aún no he tenido ganas de tener relaciones sexuales, desde que fui madre no me siento sexy, Ujú. siento dolor durante las relaciones sexuales, siento rechazo por mi pareja, ¿no? O sea, son frases que oímos muy a menudo, ¿no?, y que están, bueno, afectando al deseo en este momento, ¿no? Y que Seu- seguramente sí, oímos nosotras porque estamos en una posición sesgada. sesgada, ¿no? Y acuden a nosotras y en el espacio terapéutico o incluso en la app, ¿no?, cuando contactan a través de la app, se sienten con esa protección de ese espacio seguro y lo pueden hablar, pero fuera de aquí. A lo No, mejor no lo han dicho nunca en voz alta y la primera vez que lo dicen en voz alta o lo escriben es cuando nos llega a nosotras, ¿no? Entonces, para nosotras es algo muy habitual, eh, y- pero para muchas mujeres sentimos que somos las únicas que nos sentimos así, ¿no? Y ahí también ya empieza a generar una serie de cosas, ¿no? Ujú. totalmente. Muchas veces, ¿no? Cuando Elena y yo realizamos talleres, ¿no?, vinculados o hablando del deseo sexual en este momento vital, lanzamos una pregunta, ¿no? Seguramente muchas de las que nos estáis escuchando o que nos vais a escuchar en diferido sois madres o lo habéis sido recientemente, ¿no?, y estáis en este momento de posparto, ¿no?
y le preguntamos, ¿no? Que, si tuvieran que decir una palabra, ¿no? que definiera cómo era su sexualidad o el sexo antes de ser madres, seguramente vienen a la cabeza, ¿no? Las palabras que generalmente dicen son divertido, sensual, placentero, experimentación, ¿no? Cosas como muy Tiempo, ¿no? positivas, Mucho exacto, tiempo. tiempo, ¿no? Dedicarnos tiempo. Pero si por el contrario, ¿no? Os pedimos, ¿no? Que penséis en qué palabra os viene a la cabeza ahora, ¿no? Con un bebé en casa, en posparto, posiblemente, o las palabras que nosotras habitualmente oímos, ¿no? En este ejercicio son pues presión, cansancio, pereza, que se acabe rápido, dolor, que no nos interrumpan, ¿no? Si hay otros peques o el mismo bebé, ¿no? En casa, ¿no? Mm. Claro, Claro, fijaros, sí. dime, dime, di, di, No, di. que me venía un poco a la cabeza, ¿no? En relación a esta diapositiva, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando estas expectativas que nosotras nos marcamos no corresponden con la realidad que nos encontramos en el momento del posparto, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa con todo esto, ¿no? Como de forma muy rápida puede aparecer frustración, ¿no? Porque no se está Claro. correspondiendo con lo que yo me había imaginado, ¿no? O puede aparecer culpa, porque yo no me siento como esa que sale ahí en esa revista o en no sé qué reportaje, Claro, ¿no? fijaros, nos gusta poner esta imagen, ¿no? De una actriz famosa, que podría ser cualquier otra, ¿no? Porque tenemos, ¿no? varios referentes de este tipo, ¿no? De mujeres que, bueno, pues mira, el tipo nos muestran su cuerpo 14 días después del posparto, ¿no? Realmente, todas las que hemos pasado por un posparto, seguramente nos parecemos más a la imagen 2 que la imagen 1, ¿no? Es que de hecho ni fuera de posparto nos podemos parecer físicamente, ¿no? A, a las portadas de las revistas bueno, que se alejan mucho de la realidad, pero que generan, aunque seamos muy conscientes, generan igualmente expectativas de lo que se espera de nosotras, ¿no? O de cómo nos tenemos que ver, ¿no? Claro, Mm, la segunda imagen, que no es tan habitual verla, pero que por suerte cada vez más sí, mujeres se animan, ¿no? A colgar imágenes reales, de posparto reales, de maternidades reales, muchas de nosotras nos sentimos mucho más identificadas pues con esta imagen que veis aquí, ¿no? De, bueno, braguitas posparto, la compresa, el sacaleches, despeinada, cansada, ¿no? la Bueno, botella de propio. agua, ¿no? Es que toda la Exacto. imagen es un reflejo, ¿no? De cómo muchas nos hemos visto, ¿no? Y realmente las expectativas juegan un papel muy fundamental, ¿no? En nuestras vidas y no queremos decir que no tenemos que hacernos expectativas porque creo que es imposible que No no hace nos falta. hagamos, que no nos las hagamos, ¿no? Es imposible. El tema es ¿qué hacemos con estas expectativas, ¿no? Cuando no se corresponden con la realidad? Cuando de repente conectamos con esta frustración que nos genera el no estar viviendo algo que se supone que lo tendría que haber vivido de otra manera, ¿no? Y esto viene de mucho antes, ¿no? Pero sí que es verdad que en la maternidad como que se pone muy de manifiesto, ¿no? Cuando se dice, no, es que cuando tú pares te vas con tu bebé y con la culpa, ¿no? Con una mochila de culpa que te acompaña ya para siempre. Ujú. A lo mejor no solo es eso, a lo mejor es, vale, ¿de dónde sale esta culpa? ¿No? A lo mejor algo que la llena, ¿no? Algo que la construye cuando intento ver de qué está hecha esta culpa, hay Ujú. parte de esto, ¿no? De qué expectativas nos habíamos generado porque nos han enseñado que tendría que ser así, ¿no? ¿Qué Totalmente. referentes tenemos, ¿no? Ujú. Y ya viene de mucho antes, ¿eh? No en el posparto, sino cómo nos imaginábamos que sería el proceso de ir a buscar un bebé, ¿no? Ujú. De nos queremos, ¿no? Me quiero quedar embarazada, queremos formar una familia, venga, va, empezamos, ¿no? Y pasa un mes, y pasan dos, y sigue viniendo la regla. Ujú. Y pasan 3 y pasan 4, ¿no? ¿Cómo nos sentimos, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahí yo ya me he generado unas expectativas de cómo esperaba que sería. Cuando ya me he quedado embarazada, si lo acabo consiguiendo, ¿cómo yo me imaginaba este embarazo? ¿Cómo me imaginaba yo de embarazada, ¿no? ¿Qué expectativa tenía yo y cómo ha Ujú. sido? Totalmente. Y fijaros que de expectativas se habla mucho sin decirnos que se habla de expectativas y de sexualidad se habla poco, pero no hace falta que se hable, ¿no? Para dar por hecho que la chica de la portada seguramente ha recuperado su actividad sexual y la de la foto 2 probablemente pues todavía está en reajuste, ¿no? De en cómo adaptamos esta nueva realidad, ¿no? La experiencia sí que
nos dice, ¿no?, que en los temas de sexualidad generalmente lo que pensamos que será luego no es, o no con la misma rapidez, o forma o frecuencia, y esto evidentemente puede ser fuente de malestar individual y también a nivel de pareja, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que expectativas y realidad no se ajustan, es importante hacer un reajuste de expectativas, ¿no?, para adaptarnos, ¿no?, y darnos ese tiempo de reajuste para adaptarnos a la nueva situación que estamos viviendo. Ujú. Y darnos ese es decir, darnos ese permiso de decir, vale, esto no es como yo me lo había imaginado Ujú, y puedo sentirme así, ¿no? totalmente. Y ahora cuando pueda, pues ya veré cómo reajusto, ¿no? Sino, vale, primero tengo que ser consciente de que esto que yo me imaginaba no está siendo como... Fijaros que también recibimos muchos mensajes, ¿no?, de vuelta a esa normalidad. Pues generalmente la ubicamos cuando termina la cuarentena, ¿no? La visita posparto, donde se nos pregunta sobre el método anticonceptivo que vamos a utilizar a partir de ese momento, ya nos hace plantearnos de que si tengo que utilizar método anticonceptivo es que estoy preparada para reactivar mi actividad sexual, ¿no? Esto Ujú. muchas veces lo oye una y lo oye la pareja que acompaña, ¿no? Entonces ya damos por hecho que sí, sí, que una vez la cuarentena se termina, la vida, ¿no? Estamos ya preparadas nuevamente para volver a estar sexualmente activas, casi casi como estábamos antes de quedarnos embarazadas. Y muchas veces no es así. También es verdad, ¿eh?, que no podemos generalizar absolutamente nada. No todas las mujeres tienen dificultades o ven el deseo sexual afectado. Em, Algunas, ¿no?, recuperan de forma rápida y con Mm. muchas ganas después del parto sus ganas de tener relaciones sexuales, incluso no las han perdido en ningún momento y esto es fantástico, nada que decir, no, no es problemático en sí tampoco, pero sí que vemos que frecuentemente, ¿no?, y que es bastante habitual que el deseo sexual se vea afectado. Y que genera malestar, ¿no? Es Exacto. decir, nos focalizamos un poco en, en esta presentación también cuando esto genera malestar, ¿no? Si no ha Ujú. generado malestar, Pues nada, no hay que tocar nada, ¿no? Es como si está bien, ya volverá, ya sí, está, ¿no? El exacto. tema es cuando sí que la genera, ¿no? Cuando Ujú, sí que está generando un malestar emocional, psicológico, relacional, individual, ¿no? Cuando ujú. todo esto pasa, entonces es cuando decimos, vale, a ver, ¿Qué está pasando aquí, no? exacto, qué Y el mal botones están tocando aquí. Eso Ujú. es. Y el malestar puede ser tanto a nivel individual como a nivel relacional con nuestra pareja que esté generando conflictos, discusiones, malos entendidos, ¿vale? Mm. Eso ya está generando un malestar en una, ¿no?, y en la relación de pareja. De ahí saltamos, ¿no?, a cuáles son, ¿no?, las causas o posibles causas que afectan al deseo sexual. Hay más, ¿vale?, de las que hemos puesto aquí, pero hemos querido hacer un poquito un recopilatorio de las que nosotras vemos más habitualmente en consulta y que creemos que son, ¿no?, por nuestra experiencia y también por lo que hemos ido consultando en bibliografía, pues las más predominantes, ¿vale? Mm. Empezamos con la primera, que son los factores hormonales. Em, los ampliaremos un poquito más adelante, ¿vale? En más detalle, especialmente vinculados a cuando estamos en procesos de lactancia materna, pero lo ponemos aquí y lo ponemos en el primero con una intencionalidad clara, ¿vale? Porque muchas veces en el posparto pensamos que es el único elemento que afecta a nuestro deseo sexual. Y aunque es un elemento importante, porque no podemos decir que no lo es y que tiene una afectación, no es el único, ¿vale? De Mm. hecho, hay estudios que han analizado, ¿no?, mujeres en posparto inmediato, ¿no?, muy reciente, pues que están dando lactancia materna con otras madres que están siguiendo lactancia artificial y han evaluado, ¿no?, si había dificultades o no en cuanto a deseo. Se ha visto que sí, que las madres que lactan eh, están peor, ¿no?, o puntúan peor en cuanto a deseo sexual. Pero cuando analizaban lo mismo unos meses después, se nivelaban los valores. Es decir, que las que daban lactancia artificial también empezaban a tener afectación en el deseo sexual. Por lo tanto, no podemos decir que es el único factor que afecta, que no todo se achaca, ¿no?, a factores hormonales, ¿vale? Más adelante ya os ampliaremos un poquito Mm. más este concepto, pero bueno, por eso lo queríamos poner el número uno, porque generalmente es el que, bueno, el que la mayoría tiene claro, ¿no?, que puede ser una de las causas, ¿no?, o teorías del problema cuando lo preguntamos en terapia, ¿no?, que Ujú. nos llevan a la bajada de deseo sexual. Otro tema sería el dolor, ¿no? El dolor también es un motivo
que nos afecta directamente al deseo, ¿no? Si siento dolor y es un dolor no deseado, lo que va a generar es que no me apetezca tener contacto directo con una zona que me duele si hay contacto, o incluso una zona que me duele si me excito. O sea, a veces no hace falta ni el contacto, ¿no? Sencillamente el hecho de excitarse a lo mejor ya me genera dolor porque me tira o lo que sea, ¿no? Es decir, podemos tener cicatrices que nos estén doliendo, que necesiten algún tipo de tratamiento o de, ¿no? O de tiempo para que cicatricen bien, ¿no? O a lo mejor no cicatriza bien y tenemos que ver qué está pasando aquí, ¿no? Un punto tal, ¿no? Una episiotomía, Desgarro. un desgarro, ¿no? Incluso que no tenga que ver con los genitales, ¿no? Es decir, si hay complicaciones o dolor en los pechos porque hay alguna cosa en la lactancia que se tiene que revisar, a lo mejor tampoco me apetece tener Tener- contacto o tener sexo, ¿no? Es decir, va a afectar a que estoy focalizada en que siento un dolor y si siento un dolor, mi cuerpo, mi cerebro percibe que hay algo de peligro, entonces eso pasa a ser lo prioritario, ¿no? Vale, esto me duele, esto no lo quiero, es decir, si me duele no lo quiero, ¿no? Totalmente. Y no solo el dolor físico, también creo que es importante, ¿no? Hablar del Y dolor emocional, emocional. ¿no? Mm, Totalmente. Muchas veces los partos, el embarazo y el parto no pueden despertar procesos o generar procesos nuevos a nivel emocional que generen dolor y que eso impida, ¿no? Bueno, que el deseo se desarrolle de forma natural, ¿no? Y que nos impida tener relaciones sexuales, bueno, pues como nos gustaría o como eran anteriormente al embarazo mm. y al parto. También pueden generarse heridas emocionales, Sí, ¿no? Y total, aunque no se vean, también tienen que curar y también tienen que cicatrizar, ¿no? Y tienen que cicatrizar bien, porque si no, también tenemos que ver qué está pasando, ¿no? ujú, Y es importante también darle ¿no? El hacer hincapié en que también hay un dolor emocional que a lo mejor puede pasar o no, ¿eh? Pero si pasa, también tenemos que darle este este espacio. espacio, Mm, totalmente. El siguiente punto que os poníamos, que va vinculado generalmente a los factores hormonales que indicábamos, es la disminución de la lubricación, la menor flexibilidad y la esponjosidad vaginal que muchas mujeres experimentan, ¿no? Esto ocasiona, bueno, que el contacto directo en los genitales pueda resultar desagradable, ¿no? Y si lo que experimentamos es desagradable, el deseo sexual se viene para abajo directamente, ¿no? mm, Muchas ocasiones, ¿no? Cuando esto pasa y que es habitual que pase, se recomienda el uso de lubricantes y es genial. El lubricante es un gran recurso que nos puede ayudar pues, a tener relaciones sexuales sin dolor, ¿no? Sin fricción y sin esa sensación desagradable cuando hay el contacto directo, pero también es verdad que tenemos que ser conscientes que el lubricante no va a generar deseo sexual, ¿no? Es decir, que si no hay ganas, si no se activa el deseo sexual por mucho, por muy lubricante que pongamos, seguramente la sensación que la mujer se lleva no es gratificante y nos vamos al modelo que hemos descrito anteriormente, ¿no? Si el resultado es negativo, si no es satisfactorio, si no es gratificante, va a generar el efecto contrario. mm, No me va a predisponer a que las siguientes veces que se me proponga tener sexo yo vaya a decir que sí. ¿Vale? mm. Entonces, sí al lubricante porque es un buen recurso, pero no soluciona el tema del deseo si es lo que realmente está afectado. Es decir, no es una solución, ¿no? Es decir, si no hay deseo, no Ujú. forcemos una relación sexual con Con lubricante, porque como lubricante. no tengo deseo, no lubrico, entonces me pongo lubricante para que haya la relación sexual. Ahí estamos haciendo una ecuación un poco complicada, ¿no? Ujú. Otro elemento, ¿no? Siguiendo un poco la lista, Sí, es uno que muchas veces es juzgado, ¿no? Es ujú. decir, el Es cansancio. la excusa, ¿no? Es la Perfecta que se excusa. dice. Mucha gente lo percibe como, no me digas la excusa de que estás cansada, ¿no? O de que estás cansado. No, el cansancio es una realidad y tenemos que ser conscientes de que es una realidad, ¿no? Ujú. Y que cuando no hay diferencias entre el día y la noche, cuando estoy igual de despierta de noche que de día, em, el estar pendiente, no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente del bienestar de mi bebé, eso genera cansancio. Totalmente. Ujú, Y eso llevará, a que prioricemos el dormir que al tener sexo, ¿no? Si estoy mm, cansada, mi cuerpo, mi mente me va a pedir descansar y dormir y no me va a pedir tener relaciones sexuales.
y eso es exacto. una realidad y muchas veces es compartida por la pareja también, ¿eh? Fijaros que iremos avanzando ahora más, ¿no? Que hay muchos elementos en esta lista que os hemos puesto, la mayoría los sentimos y los vivimos nosotras como mujeres que gestamos y parimos, ¿no? Y la pareja de estos, pues mira, sentirá seguramente el cansancio, la frustración La y presión, la quizás, presión desde quizá, el ¿no? exterior, Y ¿no? De tendríais ya que estar a tope, ¿no? exacto, ¿no? La presión, pero quizás Mm, si la persona no tiene problemas, la presión la vive como, bueno, es que es lo que toca, ¿no? Es lo que se espera de total. nosotros en el Mm, posparto, ¿no? Entonces, bueno, no menospreciemos al cansancio como elemento que afecta de forma directa al deseo sexual, ¿no? ujú. El otro elemento, los cambios físicos. Jolín, ¿no? Es evidente, ¿no? Que en el embarazo y en el posparto, de forma muy rápida se producen cambios en nuestro cuerpo, em, que hacen, ¿no? Que tengamos que adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? Fijaros que probablemente pueden quedar cicatrices, flacidez, aumento de peso o disminución de peso, puede haber estrías, hinchazón, el suelo el pélvico debilitado, ¿no? Puede ser que mis genitales hayan cambiado su forma, ¿no? Y evidentemente todo ello puede hacer que la mujer se vea sexualmente poco deseada, ¿no? Fijaros Mm, que el tema del físico y de los complejos es algo que a nosotras como mujeres nos acompaña, yo creo que de toda la vida, ¿no? La adolescencia, por ejemplo, es otro momento crucial donde nos criticamos mucho físicamente y donde además tampoco tenemos referentes de cuerpos reales, ¿no? Recordar la imagen anterior de la revista, ¿no? Eso es lo que se espera de nosotras, ¿no? Pocas mujeres, ¿no? Pues parecidas a que tienen el pecho como nosotras, que tienen la barriga como nosotras, que tienen pelos, ¿no? Que tienen estrías. No estamos habituadas a ver esta imagen y creemos que somos las únicas, que eso no es deseable, que esto sexualmente no se va mm. a querer. Y hay un Sí, trabajo muy previo, ¿no? Que se debería hacer y que muchas veces no se hace, ¿no? Entonces, en el mm, posparto, evidentemente, es un momento donde en muy poco tiempo nuestro cuerpo cambia muchísimo y si ya no había aceptación, pues aceptar en ese momento, ostras, es un trabajo realmente, bueno, complejo y que debería hacerse, ¿eh? sí, y muchas veces em, no nos conocemos físicamente, no nos hemos mirado desnudas, mm, pero mirarnos profundamente, es decir, no de que me miro a ver si ¿no? tengo un pelo más o un pelo menos o un no sé qué, ¿no? No, Sino, ostras, mira tu cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces exacto. te has plantado enfrente del espejo a mirarte, a observarte, a A tocarte, a conocerte, a ver cómo Totalmente. es, ¿no? Como Admirarte, ¿no? Verte desde la admirarte. amabilidad, ¿no? Con ojos, bueno, con ojos de respeto y de amor hacia tu cuerpo, ¿no? Para Mm, reconocerlo, para aceptarlo, para también sexualmente poderlo compartir de forma libre, ¿no? Y mm, este es un elemento que muchas mujeres nos traen a consulta, el que no se ven sexualmente deseadas y es algo que no suelen compartir con mm. sus parejas, ¿no? Y la pareja no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? O como un elemento que para él o ella no es importante, para mí está condicionando de forma brutal mi respuesta sexual o mis ganas de poder desnudarme delante de ti o que incluso toques mi cuerpo cuando yo lo estoy rechazando de forma muy bestia, ¿no? Exacto. Es como cómo llegamos ahí, ¿no? Es decir, como si yo no es como que pocas veces nos permitimos sentirnos, no es como que tenemos que sentirnos deseadas por el exterior, pero o ¿no? Por gente que está a nuestro alrededor, pero no nos deseamos a nosotras, ni se nos enseña a hacerlo, ¿no? Es Exacto. decir, con esto no es añadir una presión, "Ah, es que lo hacemos fatal", no, sino es que no sé, no No se tenemos hace. referentes de mujeres que se digan: "Hostia, qué buena estoy", ¿no? Ujú, No estamos acostumbradas a ver eso, ujú, ¿no? Y si alguien lo hacía cuando éramos adolescentes, ya tenía una etiqueta puesta, ¿no? totalmente, Estaba mal visto, porque no ujú, puedes, creerte no sé qué, ¿no? Ostras, totalmente. ¿no? Otra parte, ¿no? Otro motivo, que puede afectar al deseo también es la frustración, que hemos hablado un poco antes, ¿no? El cómo cuando no se cumple la expectativa con la realidad, cómo esto puede afectar también directamente al deseo, ¿no? Mm, Ujú.
La presión es el otro elemento que hemos puesto, que también ya le hemos dado un poquito de vueltas anteriormente, y simplemente indicar, ¿no?, que muchas veces cuando hablamos de presión tenemos, ¿no?, vemos la presión externa de la pareja, ¿no?, del entorno, de la sociedad, pero también vemos muchas veces nosotras que la presión muchas veces viene de nosotras mismas, ¿no? Es la presión propia, pues por volver a esa normalidad, por ser la mujer que éramos antes, ¿no?, por recuperar nuestra vida cuanto antes, ¿no?, que muchas veces nos perjudica tanta presión, ¿no? Y lo que tenemos claro y vemos muchas veces es que presión y sexualidad no son conceptos que vayan nunca de la mano, al contrario, es que son antagónicos, ¿no? No podemos ni presionar ni forzar a nada, podemos esforzarnos, eso sí, esforzarnos por mejorar, esforzarnos por vernos mejor, esforzarnos por mirarnos desde el respeto, por trabajar todos aquellos elementos que sean trabajables, pero no forzarnos ni presionarnos a algo que no va de la mano de la sexualidad en ningún caso. Ujú. Luego también la baja autoestima, ¿no? Un poco ligada a lo que comentábamos un poco, ¿no? De estos cambios físicos, a no estar acostumbradas, educadas en querernos, en admirarnos, en Mm, respetarnos, ¿no? En valorar todas esas cosas que nos hacen que nos queramos, ¿no? Es decir, no estamos acostumbradas a hacer eso, ¿no? mm, Siempre, muchas veces la autoestima, cuando la trabajamos en terapia, muchas veces está condicionada a lo externo, ¿no? Al lo feedback que propio. tengo del... Y sí que es importante, ¿eh? Mm. El espejo o el feedback que nos hacen desde fuera, pero yo conmigo misma, ¿cómo me miro? ¿Con qué ojos me estoy mirando? Ujú. ¿No? Y aparte que la autoestima incluye muchos elementos, no solo cuánto Total. yo me quiero, sino la autoimagen, el autoconcepto que tengo sobre mí misma, ¿vale? Ujú, ujú. Un momento, es que creo que alguien nos está haciendo una pregunta. Un momento, a ver si la puedo ver. Si no, lo Vale, que mira, sí, me dice simplemente que quería decir que me está pareciendo súper interesante la charla y por eso mismo preguntar si va a quedar grabada en algún sitio para poder verla después. Sí, va a quedar grabada, ¿vale? La podréis ver tantas veces como queráis y también, que creo que me he olvidado de decirlo al inicio, vamos a abrir al final de la presentación un espacio para que hagáis preguntas de, bueno, si hay algo que queráis preguntar o si ha quedado alguna duda o algún concepto no ha quedado muy claro, pues nos podréis hacer preguntas. Pero sí, va a quedar todo grabado, ¿vale, Marta? O sea que no te preocupes, que lo podrás ver tantas veces como quieras. de hecho, si queréis, si tenéis preguntas o tal, lo podéis ir dejando escrito para que no sé, ¿no? Que a veces cuando ya ha Sí, acabado la ponencia ya no me acuerdo, lo podéis ir dejando escrito. Nosotras acabamos toda la presentación y luego hacemos la ronda. exacto, la ronda de lo que habéis dejado o lo que nos hagáis en ese momento. Eso es. Ujú, Vale, paso al siguiente elemento. Hemos hablado de la autoestima, que también iba muy vinculada pues, a todo el tema del aspecto físico, ¿no? Y también creo que es importante, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto, la comunicación con la pareja. Fijaros que la autoestima, el cómo yo me veo, el que yo me siento, son elementos que nosotras podemos tener quizá un poco claro, pero nuestra pareja quizás está perdiendo una parte importante de la película y lo único que ves es que no tienes ganas de tener sexo con él o ujú. con ella, ¿no? Y eso puede generar que la otra persona también se haga sus movidas y sus películas, ¿no? De qué está pasando aquí, quizá no imagina que hay otra persona porque estamos 100% casi en la crianza, pero ¿no? El miedo a, ostras, ¿en qué lugar quedo yo, ¿no? O En ya no este te momento, ¿no? atraigo, ¿no? Exacto, Sí. exacto, ya no soy sexualmente atractivo, atractiva, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, súper importante la comunicación a nivel de pareja. Y paso Total. al siguiente punto, el tema de la incontinencia, seguramente es uno de los temas que se llevan más secreto o que se habla poquito, quizá el que más se habla es de la incontinencia urinaria, porque aparte hay muchos anuncios que nos invitan o ya nos dan a entender que llegará una edad que todas vamos a tener que llevar compresas para las pérdidas de orina, ¿no? Estamos normalizando un hecho que realmente no deberíamos de normalizar para nada, ¿vale? Ujú. Y es cierto que muchas mujeres después del parto sufren incontinencia urinaria, pero también encontramos mujeres que tienen incontinencia fecal y de gases. De estas dos últimas se hable menos, pero es una realidad existente y fijaros que el miedo y la ansiedad que puede provocar la incontinencia puede generar mucha vergüenza y inseguridad en la persona, ¿no? En la mujer que lo está viviendo, y eso generar mucho rechazo a la hora de mantener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Mm. Bueno, y por último, ¿no? Añadir un poco en este dificultades en la relación de pareja, ¿no? Que también tenemos que ser conscientes que cuando
aparece un nuevo miembro dentro de la familia, ¿no? Y ya no somos dos y somos tres, o ya no somos tres y somos cuatro, ¿no? Siempre que aparece un nuevo miembro dentro de la unidad familiar, esto genera una crisis, esto genera un cambio a muchísimos niveles, ¿no? Y esto muchas veces pasa por un proceso de adaptación, ¿no? De adaptarnos todos y todas a, Claro, vale, ¿cómo es ahora, no? ¿Cómo ujú, es ahora nuestra nueva situación, nuestra nueva vida, nuestra nueva realidad y cómo lo vamos a ir gestionando? Y aquí también es muy importante la comunicación, ¿no? El cómo lo estáis viviendo, qué dificultades encontráis. ¿Hay algo que pueda hacer el otro que te ayudaría? ¿Hay algo que puedas hacer tú que ayudaría a la otra, ¿no? Es como ujú. tener también este espacio de poder ponerlo De de poder hablarlo. manifiesto, de poder hablarlo, ¿no? Sí, Ujú. fijaros que a veces se hace mucho más evidente las dificultades a nivel de pareja y sexual en el posparto, en el primer año desde el De nacimiento vida. del bebé, exacto, es un año crucial y de crisis, ¿no? Pero claro, hay que también ver, ¿no? O conocer cómo estaba la relación de pareja antes, Antes. cómo estaba la sexualidad antes, porque lo que sí que está claro, ¿no? Y esto lo vemos, es que somos poco tajantes, pero en esto es que te diría que al 100% de las veces que la llegada de un bebé en casa no soluciona ni los problemas de relación que había, ni los problemas de sexualidad que podía haber. Al Mm, contrario, generalmente los agrava de forma considerable. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos elementos. Tampoco sabemos si la llegada del bebé ha costado mucho tiempo. Si ha habido un tema de un tratamiento de reproducción asistida detrás, donde se ha metido mano, ¿no? En algo tan íntimo como es la sexualidad, donde ha habido relaciones programadas, donde eso puede haber tenido un efecto importante en la relación de pareja y en su sexualidad. Por eso también es importante que analicemos todo el contexto y si vemos que lo que realmente está reluciendo en ese momento es un tema de pareja, bueno, que se puede trabajar, que es importante mm, que esto, ¿no? Volvemos, sé que es muy repetitivo, pero el tema de la comunicación eficaz es que es elemento clave para mm. desencallar muchas cosas o para entender, ¿no? En qué momento estamos y todas estas causas, ¿no? Que hemos ido comentando, pues poder comentarlo con la pareja para ser corresponsables. No es un Ujú. problema nuestro porque nosotras somos las que no tenemos ganas, sino es una dificultad compartida, es corresponsable, nos afecta a A los los dos, dos. ¿no? Mm, Y es importante mm. que incluyamos, ¿no? No es ella que no tiene ganas, sino es el nosotros, ¿no? Que nos está Claro. pasando allí. Mm. De hecho, fijaros, ¿no? Y aquí hemos puesto unos cuantos motivos, ¿no? Pero no están todos. Y tampoco hace falta que pasen todos para que el deseo se vea afectado, ¿no? Es decir, a Totalmente. veces solo con uno es suficiente, a veces son dos. Es decir, o en un momento es uno, en un momento es otro, ¿no? Pero sí que es habitual, o al menos nosotras también, porque otra vez estamos sesgadas porque estamos donde estamos, ¿no? Pero muchas veces se suele culpar a la lactancia de la falta de deseo. Y si fuera tan sencillo, no habría tantos motivos, ¿no? Ni tantos elementos que pueden afectarla de forma directa, ¿no? Es decir, al Totalmente. final es multicausal, ¿no? Entonces sí que queríamos un poco, ¿no? Explicar el modelo, ¿no? Un poquito Exacto. exacto, lo que ¿Qué te decía al pasa en la inicio. lactancia, no? Porque Eso sí es. que creemos que es importante detenernos para Ujú. entender qué está pasando, porque es evidente que afecta, pero tenemos que ver en ¿Cómo? qué momento y cómo. Ujú. Totalmente, ¿no? Es decir, muchas veces la lactancia se tiende a culpar de muchas cosas, incluso muchas veces la no lactancia, ¿eh? Que Sí, quiere sí, decir que total, aquí total. o es una cosa o es la otra, pero realmente salimos perjudicadas de todas formas, ¿no? Mm. Entonces, hemos puesto, como os decíamos en la diapo anterior, que el tema hormonal, los factores hormonales tenían un papel importante, pero no era el único, y creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que no es el único factor que afecta, pero os explicamos un poquito de forma muy resumida cómo funciona esto y cómo va a nivel hormonal para que podamos ver, ¿no? La afectación que esto puede tener. ¿Vale? Fijaros, durante la lactancia los niveles de prolactina están elevados y a la vez disminuyen los niveles de estrógenos. Esto se traduce en que nos sentimos poco predispuestas a tener relaciones sexuales. ¿Vale? Es que nuestro cerebro entiende que si ahora estamos amamantando, no toca aumentar la familia, sino que lo que es prioritario es la supervivencia de nuestra cría, ¿no? Es esta parte más mamífera, ¿no? Es decir, si estoy Conectamos con la amamantando, especie, ¿no? Mm. eso es, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿no? La prioridad es que nuestra cría sobreviva, ¿no? Y por eso la amamantamos y estamos casi al 100% por ella.
La sexualidad tiene muchas funciones, ¿no? Ya podríamos también hablar largo y tendido de las funcionalidades de la sexualidad, pero una de ellas es la función reproductiva, ¿no? Ampliamente Ujú. conocida, de hecho es la que más se ha estudiado en el colegio, es la que nos hablaba, ¿no? De su función Exacto. reproductiva, ¿no? Esto es para tener descendencia, ¿no? Entonces, claro, esa función ahora mismo nuestro cerebro entiende que no toca, que si estoy con una cría pequeña, ahora no es momento de procrear. Y por eso las hormonas van en esa línea y nuestro deseo sexual se corresponde con lo que nos está pasando a nivel hormonal. ¿Vale? Las principales hormonas implicadas en la lactancia son la prolactina por un lado y la oxitocina por el otro. La primera, la prolactina, se encarga de producir la leche materna y la oxitocina es el reflejo de eyección. Me detengo un momento aquí porque la oxitocina es una hormona que tiene un papel también importante en otros elementos, ¿vale? Es la que llaman la hormona del amor, ¿no? Todo el mundo nos habla que cuando nace nuestro bebé, ¡guau! Un subidón de oxitocina, ¿no? Que el piel en piel lo potencia muchísimo y es verdad, es fantástico en las sensaciones que esto nos produce y es una hormona que también la encontramos cuando tenemos un orgasmo. ¿Qué pasa? Que algunas mujeres explican, y lo explican muchas veces de mucha vergüenza, que cuando llegan al orgasmo sus pechos, bueno, sacan leche. Algunas lo viven desde el humor, les hace mucha gracia, incluso a algunos les parece excitante, pero sí que es verdad que a muchas lo viven bueno, es la perspectiva completamente contraria, les genera mucho malestar y eso afecta al deseo sexual haciendo que inhiban, eh, Cualquier bueno, contacto. exacto, que les Mm. pueda llevar a, A excitarse, a un ¿no? Es decir, orgasmo. al final la oxitocina aparece en estos momentos de mucho placer, de Ujú. excitación, incluso de contacto, o sea, el piel con el bebé produce oxitocina, pero con adultos también, ¿no? Totalmente. Cuando nos tocamos, nos acariciamos, nos besamos, también estamos produciendo a menores niveles, el nivel más alto que, que- que- que, que asumimos, ¿no? O que se genera oxitocina es en el momento del parto, ¿no? Ese momento Ujú. donde producimos muchísima más, ¿no? Pero sí que en el enamoramiento, en un montón de situaciones esto pasa, ¿no? Totalmente. Entonces, teniendo relaciones sexuales pasa, entonces, como está también implicada en la lactancia, a veces con el orgasmo se libera leche por los pezones, ¿no? Y eso genera a veces mucha incomodidad y afectación en el deseo sexual. Además, otro elemento también vinculado a eso es muchas mujeres que también nos habéis escrito y habéis contactado con nosotras y creíamos que también era importante cuando estábamos hablando de deseo sexual nombrarlo, es la excitación durante el amamantamiento. Mucha gente se escandaliza muchísimo cuando hablamos de este término, ¿no? Porque junto, ¿no? Excitación, amamantamiento es como cruce de cables, ¿no? Pero fijaros que es algo que puede pasar, Y que no pasa es de forma exacto más y no es tan habitual de la que raro. nos... Ujú. Pero no se habla. Muchas mujeres cuando nos escriben es desde el secreto absoluto, no lo he contado a nadie, creo que esto no le pasa a nadie, ¿no? Eso es súper rara, incluso se plantean desde test precoces, ¿no? Antes de lo que ellas realmente querrían, pero la Porque no sensación, puedo asumir, ¿no? Es exacto, decir, sentir hay excitación. todo un juicio sobre, Mm, ostras, estoy sintiendo esto, mi cuerpo está empezando a reaccionar, ¿no? Noto ujú. como, como mis genitales a lo mejor están empezando a reaccionar cuando mi bebé está amamantando y rápidamente pienso, hostia, estoy enferma, o sea, es algo incestuoso, siento deseo sexual por mi hijo, mi hija, y wow, ¿no? Es como, y no se habla, ¿no? Es que si se habla poco de sexo, ¿cómo se va a hablar, ¿no? De qué nos pasa durante la maternidad, ¿no? Sí, sí, Totalmente. Y mm, fijaros que hay un componente muy importante que no está, que es el componente erótico. Es decir, es una reacción física que nuestro cuerpo hace, ¿no? Y reacciona y es fantástico delante de una succión del pezón donde se están liberando oxitocina. Sin más, no hay componente erótico, no es una excitación sexual hacia tu bebé, para nada, se aleja muchísimo de esto. De hecho, es una vivencia que muchas mujeres la viven de forma placentera y no pasa absolutamente nada. Muchas ujú, mujeres están teniendo dificultades a nivel de deseo sexual con sus parejas y en cambio sienten estas sensaciones en el amamantamiento. mm, No es incompatible una cosa con la con otra. la otra. ¿Vale? Y Ujú. para ya terminar con el gráfico y no alargarnos tampoco mucho, fijaros que a partir de los 3 meses de la lactancia los niveles de prolactina se reducen. Claro, al ver esto parece, dices, ostras, pues si a los 3 meses la cosa se estabiliza más, esto nos puede dar a entender que el deseo sexual, como el efecto hormonal tiene un efecto, pero si se estabiliza, quiere decir que ya puedo, ¿no? Que todo va a volver a la normalidad, pues no, no siempre es así. Puede ser que sí, ¿eh? Volvemos a lo de antes, no vamos a generalizar en que todas nos pasa todo de la misma manera porque no es verdad. Pero si volvemos a la lista anterior de tantos factores, nos damos cuenta
que no solo es el hormonal, ¿no? Que pasados 3 meses pues quizás sigue el dolor, quizás sigue el cansancio, muy probablemente siga el cansancio, los cambios físicos quizá todavía no los tengo asimilados y me sigo viendo mal, ¿no? Ujú. Cualquiera de ellos o a nivel contextual, ¿eh? Ha pasado algo, fijaros además que quizá nos estáis escuchando de otros países, ¿no? Pero en España tenemos uno de los permisos de maternidad más chiquitines, ¿no? A las 16 semanas ya volvemos muchas de nosotras a nuestra vida laboral y eso implica, jolín, adaptación de nuevo, cansancio, ¿no? Vuelta a la Ujú. normalidad, quiere decir tener relaciones sexuales, bueno, pues es más complejo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decíamos antes, que el factor hormonal es un elemento que influye, evidentemente, pero no es el único, Mm. ¿vale? Y de hecho es esto, ¿no? No significa que el hecho de que pasen 3 meses o 8 el deseo vaya a volver de forma inmediata, ¿no? Volvemos un momento a explicar un poco de forma más concreta, ¿no? Un poco el modelo de Bateson y cómo nosotras intentamos coger ese modelo y hacerlo un poco más manejable, ¿no? Explicar un poco cómo funcionan estos dos deseos y ver en qué sitio podemos empezar a ponernos en acción, ¿vale? Si Ujú. queremos, si no, no. Totalmente, y que también es para darnos un poquito de recursos Exacto. en las que nos estamos encontrando, estamos en este momento, o nos estamos sintiendo, o hay cosas que estamos diciendo que os resuenan, ¿no? Mm. O O os parecen recursos que a lo familiares. mejor podéis recuperar de aquí un tiempo, ¿no? Totalmente. O Entonces, para la amiga, la vecina también, ¿no? Para quien sea. exacto. Entonces, os explicamos un poquito más, luego yo os explicaré así un poco a modo resumen, pero luego quiero que Mariona, por favor, expliques tu efecto brownie porque es maravilloso. Lo explicaremos, venga. Vale, los dos tipos de deseo que nos podemos encontrar y que podemos sentir todas y todos es el deseo activo y el deseo reactivo, ¿vale? El deseo activo es este que surge como este fuego, ¿no? Como de forma muy mágica, como de forma muy espontánea, ¿no? El deseo ese que queremos tener todas y todos, ¿no? Que aparece sobre todo en las películas, ¿no? De una cosa como muy física, muy espontánea, muy, ¿no? Y Muy está fogoso. bien, muy fogosa, ¿no? Y queremos que sea siempre así, claro, es genial, ¿no? O sea, no tengo que pensar en nada, ya me viene y ya está, y hago lo que, ¿no? Para resolver eso, ¿no? Sí, sí. Nos Y miramos a los ojos, ¿no? Y ya me entran ¡pum! unas ganas de ¿No? tener sexo. Sí, sí. Exacto, ¿no? Hay ahí unas chispas y ¡pum! Ya ha pasado, ¿no? Cuando esto no pasa es como yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, y eso no llega, ¿no? Y luego está el deseo reactivo, ¿vale? El deseo reactivo es ese que se activa en el momento en el que pasa algo o hago algo o hacen algo que a mí me hace ya empezar, ¿no? A decir, uy, pues mira, uy, pues eso, uy, no sé qué, o vamos a mirar no sé qué, o voy a leer una lectura que me han pasado de un libro, de una trilogía, de no sé qué, o, ¿no? Y empiezo como a hacer una serie de cosas, empiezo a hacer una serie de acciones que me van a acercar a que a lo mejor se me despierte ese Ujú, deseo, ¿no? Es como que reacciona a algo que está pasando o que estoy haciendo, ujú. ¿no? Y Totalmente. aquí, Es más frecuente, de hecho, el deseo reactivo, ¿no? Eh, sobre todo en parejas de larga trayectoria, Eso es, en ¿no? parejas estables de largo recorrido, ¿no? Mm, El deseo activo lo vemos, o lo hemos experimentado seguramente todas al inicio de la relación de pareja, nos movemos por ese deseo. Es fantástico, ¿no? No hace falta que lo pensemos, que tenemos ganas casi a diario, ¿no? ujú, En todo momento, ¿no? El deseo reactivo es el que generalmente vemos más adelante. Y no es un mejor uno que el otro, que parece que aquí haya de deseo de primera y de clase primera y segunda, de ¿no? segunda y para nada, o sea, todo es deseo sexual. Lo importante Ujú. es la manera, ¿no? en que lo activamos, ¿no? Supongo que aquí explicar esto que comentaba Elena del efecto Brownie, ¿no? Por favor, Que me he explícalo. inventado, ¿no? Y que me sirve muchas veces y lo uso mucho en consulta con parejas que vienen a consultarnos y veo que tiene un efecto y que se entiende de forma muy rápida. Os lo explico a ver si también nos sirve ¿no? Y lo podemos implementar todas un poquito, cada una en nuestra realidad, ¿no?
Imaginaros, y seguro que habéis vivido una situación parecida, que vais a cenar con vuestra pareja, momento idílico, sin, ¿no? Sin que nadie nos pueda molestar, donde nos traen aperitivo, un vino bueno, una bebida que nos gusta, primer plato, segundo plato, nos vamos llenando, ¿no? Está siendo una velada que está yendo súper bien, ¿no? Estamos comiendo mucho y muy a gusto y llega el momento de los postres. Viene el camarero, nos pregunta, vale, ¿de postre qué queréis? ¿No? Nos trae la carta a los dos y evidentemente, jolín, con todo lo que he comido digo, ¿sabes qué? Yo ya estoy llena, yo no puedo más, no quiero nada más. En cambio, tu pareja dice, no, a mí tráeme un brownie de chocolate. Genial. Se va al camarero y cuando vuelve aparece con un brownie de chocolate y trae 2 cucharas, no muy avispado, él ya sabe, pum, trae 2 cucharas. Claro, tú te miras, ¿no? El brownie ¿no? Delante de ti, un brownie bien presentado, súper apetecible, tienes una cuchara a mano, ¿no? Todos son facilidades, coges la cuchara y le pegas un bocado. Seguramente si tu pareja no te dice nada, eres capaz de comértelo entero sin resichar, ¿no? Sin tener ningún tipo de problema. Y hace un momento estabas diciendo que tú no tenías hambre, que estabas llena, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues una manera sencilla y que seguramente todas hemos vivido en algún momento de explicar cómo funciona el deseo reactivo. Es lo que aquí se ha activado. Es decir, yo a primeras, a la pregunta directa de ¿tienes ganas? Es un no, así en frío, no, no me apetece, estoy llena, ¿vale? Pero cuando me lo sirven y me lo sirven bien servido y el momento acompaña y tengo la cuchara y lo veo apetecible, cojo y me lo como. Quizá no me lo como entero, ¿eh? Pero he dado un par de mordiscos, ¿no? Me he dado el placer de poder gozarlo y disfrutarlo. Ujú. ¿Vale? Entonces yo siempre a las parejas que he acompañado, que acompaño, les digo, vamos a crear entre todos, ¿no? Momentos brownie entre nosotras, entre la pareja, ¿no? Porque eso seguramente nos ayude a activar ese deseo reactivo que quizá está dormido por todos los factores que decíamos anteriormente, ¿no? A Ujú. la pregunta, ¿tienes ganas de tener sexo? Pues dicho así rápido te voy a decir que no, probablemente, porque me va a pesar mucho más lo otro. Pero si yo genero un ambiente favorable, de intimidad en la pareja, ¿no? Que esto nos va a ligar con lo que explicaremos ahora, ¿no? Probablemente va a ser más fácil que le dé un bocado a ese Mm, brownie, ¿vale? No mm. sé si se ha entendido, Sí, a mí me pero encanta. esto es el efecto brownie que decíamos para explicar un poquito el deseo reactivo, cómo funciona. Mm. De hecho, es algo habitual, ¿no? Ahora diréis, ¿y estos elefantes aquí en medio? Claro, es que es algo muy habitual que vemos en consulta, ¿no? Que a raíz de una dificultad en el deseo o de una falta de deseo, se acaba viendo muy afectada la intimidad de la pareja, ¿no? Y tenemos que entender que deseo sexual, intimidad y sexo, intimidad son cosas completamente diferentes, ¿no? Si empezamos a ver qué entendemos por intimidad, seguramente podemos ver, ¿no? Que si no tengo deseo, a lo mejor empiezo a hacer una serie de cosas, ¿no? De acciones para que la otra persona no piense que a lo mejor quiero sexo, porque no lo quiero, ¿no? Si me lo haces la pregunta directamente, ¿no? ¿Quieres Ujú. sexo? Uf, así como prefiero dormir, ¿no? Am, y a lo mejor si empezamos a ver qué está pasando a nivel de intimidad, ¿no? Podemos empezar a ver que es que hemos dejado de tocarnos mucho, ¿no? Hemos dejado de acariciarnos. A lo mejor ya no nos besamos o hacemos besos cortitos para que no malinterpretes, ¿no? De hecho, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y os ponemos un ejemplo de un relato, ¿vale? Que nos llega, ¿vale? Por Real, ¿eh? ejemplo, Sí, exacto, ¿no? sí. Que oímos muchas veces y quizá alguna de vosotras también os resuene. Perdona otra vez que han escrito en el chat, me preguntan si, a ver, perdonad, si va a quedar, si lo colgaré, si va a quedar grabado, ¿eh? Toda la ponencia la vas a tener grabada y la podréis volver a ver Ujú, cuando queráis, ujú. ¿vale? Perdona. Vale, pues no, no, tranqui. Vale, os leemos el relato, ¿vale? Una mujer, ¿no? Nos dice, mi pareja se acerca, me da un beso, pero no es un besito en los morros y listo, ¿no? Sino es un besazo, ¿no? Que se alarga más de lo habitual. Mi cabeza en ese momento ya desconecta del beso, si es que en algún momento ha conectado con el beso, y se activa pensando, aún se va a pensar que quiero sexo. Como no me separe, se va a confundir, ¿no? Y empezamos pues a tirar el culo un poquito para atrás, ¿no? O en vez de abrazar
pongo las manos aquí, ¿no? En su tripa o en su pecho, ¿no? Empiezo a poner una serie de barreras, ¿no? El otro día una mujer, ¿no? Me decía en consulta, sí, sí, es verdad, y además empiezo a hacer besitos sello, ¿no? Como que veo que la otra persona a lo mejor quiere subir un poco la temperatura con ese beso y a lo mejor quiere que se quede ahí, pero yo por si acaso ya empiezo como, ¿no? Como no me des besos, no subas mucho la temperatura, no vayas a interpretar que lo que quiero es sexo, ¿no? Ujú. O también esa presión, ¿no? De no voy a dejarle con las ganas, ¿no? Entonces, Exacto, total. eh, es un Mm, arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado nos estamos protegiendo para no tener ese sexo que no queremos tener, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿eh? No voy a forzarme a tener sexo que no quiero, eso total. no es, nunca es una buena idea, ¿no? Pero Ujú. si acabamos extendiendo eso a los besos, los abrazos, las caricias, los mimos, al final ya solo no tenemos sexo, sino que probablemente también se irá reduciendo el espacio de intimidad en la pareja. Y eso ya se complica un poquito más, ¿no? Porque Ujú. es muy importante tener espacios de intimidad y no desde la presión, porque muchas mujeres también lo viven o lo podemos vivir, me incluyo, ¿no? Desde esa presión de tengo que cuidar a mi hijo, a mis hijos si tengo más de uno, tengo que cuidar la pareja, tengo que seguir en el mercado laboral para que no me echen, ¿no? Y tengo que cuidarme a Tengo. mí, ¿no? Sí, pero eso ya lo tenemos al final de la lista, ¿no? El de cuidarnos a nosotras mismas, pero hay tantos tengo, ¿no? Que a veces dices que encima tengo que cuidar yo a la pareja, ¿no? Y encargarme de cuidar la intimidad, ¿no? Y yo creo que es muy importante y en consulta siempre lo remarco muchísimo, ¿no? La corresponsabilidad. Que yo como mujer no tenga ganas o tenga ahora mismo el deseo afectado por cualquiera de las causas que hemos comentado o por cualquiera otra, Ujú. no es mi problema solo, no es un tema mío, es un tema de corresponsabilidad, es algo que nos afecta a los dos y es Ujú. importante que eso lo tengamos presente, de hacerlo corresponsable, de incluir a nuestra pareja en aquello que nos está pasando, porque en el fondo, aunque sea yo la que tenga el deseo sexual afectado, nos está afectando a ambos. Mm. Que yo deje de dar besos y caricias, mm, jolín, va a afectar la intimidad de ambos, no solo a la Mm. mía, ¿vale? Ujú. Entonces, eso Total. parte otra vez por algo que ya hemos repetido, ¿no? Y me vuelvo a repetir en el tema de la comunicación, Mm. ¿no? Muchas veces no somos conscientes de que damos un beso poniendo la mano y echando el culo para atrás. Nos podemos si echáramos una foto a ese momento y la analizamos a nivel comunicación no verbal, lo que nos está transmitiendo, vemos mucha distancia y seguramente esa protección por no forzarnos a tener sexo y para no hacer daño también al otro, y decirnos que finalmente no cumplí con sus expectativas de tener Mm. sexo por ese beso más subido, por ese abrazo, ¿no? Al De ahí, final, ¿no? Es también una protección, ¿no? Para no hacer claro, daño, pero fijaros, ¿no? Que esta arma de doble filo lo que va a hacer es que cada vez, si esta situación se mantiene y perdura en el tiempo y se cronifica, cada vez ¿no? La pareja estará más distante a nivel emocional. Entonces, estamos súper lejos, pero queremos tener sexo, que para tener sexo en principio tenemos que estar súper juntos, ¿no? totalmente. Entonces, ostras, conforme más lejos estemos, a lo mejor pienso, ostras, tendríamos que tener sexo, así estaríamos más próximos ya, pero es que para, ¿no? Para estar próximos, quizás primero tenemos que ver cómo nos acercamos, ¿no? Y aquí un poco en línea, os presentamos un poco esta fórmula, ¿no? La fórmula original es que la leamos, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Es una forma de explicar cómo el deseo interfiere en nuestras relaciones, ¿vale? Lo primero que explica esta teoría o esta fórmula es que primero sentimos deseo. Cuando yo siento deseo, esto me predispone a tener un encuentro sexual, ¿vale? Si yo tengo una predisposición a querer tener un encuentro sexual, esto me va a motivar a querer buscar, ¿no? A querer estar con la otra persona y esto me generará interés hacia eso que quiero hacer y voluntad de querer que pase, ¿no? Y haré cosas para que eso se cumpla, ¿sí? El interés y la voluntad lo que harán es que yo empiece a hacer una serie de acciones para conquistar a esa persona, ¿no? Ujú. Am, Y tener sexo. y tener sexo, claro, si no, no te quiero conquistar, ¿no? Entonces, vale, si tengo esta línea, me parece muy interesante, ¿no? Pero me parece mucho más interesante leerla al revés, ¿no? Porque si no tengo deseo, ¿qué pasa con el resto? Ya, ¿no? Ya se me corta ahí, ya no,
Bueno, pues ya Ya no no va a tendré haber. predisposición, no tendré motivación, ni interés, ni voluntad, entonces no conquisto porque total no tengo deseo, pues entonces ya no empiezo, ¿no? Exacto, y este es el ejemplo claro de lo que acabamos de ver anteriormente. Como no tengo deseo, ya no doy besos, ya no doy caricias, ya no doy nada para que no se piense que tengo una predisposición a tener un encuentro sexual, porque no la tengo, porque no tengo deseo. Y como no tengo, es como que ya parece que no hay opción a nada más y vamos alejándonos cada vez más, ¿no? Perjudicando la intimidad de la pareja. Exacto, generando esa distancia que decíamos, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces en terapia, ¿no? En espacio terapéutico, lo que intentamos hacer es ver cómo podemos ir acercando estas posturas para que si en algún momento se activa el deseo, pues ya se activará, ¿no? Pero el foco no, es desplazarlo, ¿no? No es focalizar en el deseo, sino en la conquista, en qué cosas hacéis como pareja, como novios, ¿no? ¿Cómo os conquistasteis? ¿Qué cosas haces para conquistar a tu pareja y qué cosas hace tu pareja para conquistarte a ti, ¿no? Porque si esto se va dando y yo percibo que mi pareja me quiere conquistar y yo quiero conquistar a mi pareja, eso ya me va a generar interés y voluntad, ¿no? Me va a generar un interés de, pues, tengo ganas de verle, quiero buscar un momento para poder estar juntos y a lo mejor esto es, o sea, dentro de las circunstancias actuales, si estoy con un bebé muy bebé, pues a lo mejor son 10 minutos, me da igual, o 5 o 2, ¿no? Pero esos momentos de te veo, te miro, estoy, ¿no? Te siento. Eso, si generamos interés y voluntad, seguramente me motivará a querer seguir haciendo eso, a seguir buscando ese momento con esta persona, ¿no? Si Ujú. estoy motivada, eso a lo mejor me predispone a tener un encuentro sexual. Luego a lo mejor no llega, pero a lo mejor se me empieza a pasar por la cabeza de, ay, habría sido chulo ir un poco Estado más, más cerca y la sensación que he ¿no? tenido ha sido satisfactoria. Exacto, ha estado bien, ¿no? Me lo he pasado bien, ha sido divertido. Si eso va pasando, a lo mejor se nos activa el deseo, ¿no? Esto es. El Es el recorrido deseo es reactivo. exacto. Y a todo esto le tenemos que sumar, porque estamos en posparto, ¿eh? Este modelo es para todo el mundo. Si lo hacemos en el momento vital del posparto o de la maternidad, nosotras le añadimos paciencia, empatía, respeto, comunicación otra vez y normalización, ¿no? Es normal que durante una época o durante un tiempo, y no vamos a decir fechas, no haya deseo, porque estará afectado por tantas cosas, ¿no? Si fuera solo un botón, seguramente ya algún laboratorio habría inventado una pastilla que te hace activártelo y ya está, y pum, y ya, ¿no? Cada día a las 9 de la mañana me tomo la pastillita y sé que mi deseo va a estar intacto. Y esto no es así, porque está afectado de tantos factores que no hay algo que ya está. Con Una esto fórmula mágica. No la lo hay, tenemos. Ujú. no la hay. Ujú. De ahí un poquito ligando lo que decías antes, ¿no? Que no marcamos un tiempo en ¿no? Cuando es problemática, ¿no? O cuando se convierte en problema dentro de, para una misma o para la relación de pareja, una falta de deseo, Mm. porque nosotras hemos visto gente que a los 3 meses consulta y gente que consulta a los 18 meses, gente que consulta cuando a los 3 años, ¿no? Es decir, no hay un patrón que digamos, no sé, a partir de tal tiempo sigues igual, estás fatal, fatalísima, importante que consultes, ¿no? Para nada es así. De hecho, nosotras siempre decimos que el momento de consultar con un profesional especializado, que esté vinculado a todo esto, es el momento en que genera malestar. Y creo que lo hemos dicho anteriormente, pero lo Sí. remarco, ¿no? Malestar tanto individual como a nivel de pareja, cuando está generando problemas, discusiones, ansiedades, lloros, y esto está generando, ¿no? Que no estamos bien, entonces sí que es recomendable consultar e intentar buscar soluciones eficaces Exacto, para cada total. caso concreto, ¿eh? Porque no nos va bien a todas las personas lo mismo. Entonces es Mm. importante individualizar, personalizar, buscar buenos profesionales que nos puedan acompañar en un momento de tanta vulnerabilidad y tan complejo, ¿no? Donde lo estamos pasando mal. Ni tampoco hay un protocolo, ¿no? No, Claro. pues vale, pues si me pasa esto y empiezo a sentir que siento malestar y tal, y quiero ponerme a solucionar esto, tengo que empezar por esto, porque a lo Mm. mejor una persona conecta más con, con estas dificultades a nivel de pareja y a lo mejor primero quiere consultar con una psicóloga y a lo mejor después de las sesiones
dice, va, pues voy a consultar con una fisio especializada en suelo pélvico para que me haga una valoración, ya que estoy conectando con todo esto, o no. Y a lo mejor otra persona primero prefiere decir, vale, a ver qué hay a nivel de cuerpo, qué me está pasando en el cuerpo, y luego a lo mejor dice, vale, pues Mira las veo, cosas. exacto, ¿no? Sí, Y ninguna de las fórmulas está mal, ¿no? Es con totalmente. qué conectes tú en ese momento para Sí, pedir ayuda si realmente está generando malestar, ¿no? No desde vamos a patologizar a todas las mujeres que han sido madres y que no tienen deseo. Vamos, no, no va por aquí, ¿no? El para tema nada. es, no, no siempre hay que consultar, ¿no? ¿no? No siempre está todo mal y tenemos que, sino en el momento en el que a ti te genera malestar, a ti o a tu relación de pareja, ¿no? Ujú. Ujú. Eso es, ¿no? A veces identificar la causa que creo que me está ocasionando esto también me ayuda a determinar hacia qué profesional debo de dirigirme, ¿no? Ujú. Siempre es importante descartar causa física. Ponemos aquí, ¿no?, que el abordaje es interdisciplinar, lo que decía Elena, no se trata de un único profesional o profesional la que te va a solucionar los problemas, sino que como es multicausal, pues es interdisciplinar, ¿no?, el abordaje del deseo sexual, ¿no? Entonces, primero, primero o no, ¿eh? O segundo, Mm. si detectamos, ¿no?, que realmente hay algo físico que puede estar afectando, como puede ser incontinencia, dolor eh, físico, ¿vale? Descartar que no haya una causa orgánica que esté afectando, ¿no?, evidentemente de rebote, a nuestro deseo sexual. Ginecólogas, urólogas, fisioterapias del Comadronas. suelo pélvico, comadronas, ¿vale? Consultar, descartar. Si se encuentra causa física, tratamiento, a por él. Si se descarta causa física, podemos ir a la parte emocional. Aunque haya causa física, también puede ser que haya causa emocional al mismo tiempo, ¿eh? Porque muchas veces se tarda en consultar y eso ya genera unas secuelas a nivel emocional o de relación de pareja, ¿vale? O Mm. hemos cogido miedo a volver a reiniciar, ¿no? Y podemos, bueno, el miedo es una emoción básica, pero podemos llegar a una fobia, que eso ya hablaríamos de trastorno en sí, ¿vale? Y que evidentemente se puede trabajar con un buen acompañamiento, lo que os decíamos, ¿no? Evaluación del estado emocional por parte, eso sí, de psicólogas especializadas. Evidentemente, si están especializadas en sexología clínica, en psicología prenatal, fantástico. ¿Por qué? Porque ya tienen la mirada puesta tanto en la sexualidad como en la parte, la psicología prenatal, que no lo hemos dicho, ¿eh? Para quien no sepa de qué va esto, son las profesionales que estamos especializadas en el acompañamiento bueno, es que acompañamiento es muy amplio, ¿eh? Pero que trabajamos todo el tema de la maternidad, desde la búsqueda del embarazo, el parto, el posparto, ¿no? Y los primeros años de crianza, ¿vale? Evidentemente desde una parte psicológica, porque la profesión, ¿no?, o la formación de base es la psicología. Entonces, encontrar profesionales especializados y también otro elemento muy importante es que sea una profesional con la que tú te sientas a gusto, que Básico. sientas Mm. exacto, ¿no? No solo es que la formación, que evidentemente es importante, sino el vínculo terapéutico que generas con esa persona, ¿no? Y ese trabajo que se puede llegar a hacer. Y por último, aquí poníamos en la lista valorar el estado de la pareja, porque creo que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿eh?, que Mm. aunque sea a mí la que me está pasando, que yo no tengo ganas, es algo corresponsable y que es importante que ambos, bueno, analicemos qué nos está pasando y tracemos estrategias conjuntas para poder poner solución a lo que nos está pasando. Ujú. No sé si me he dejado algo, Elena, creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, porque ya lo hemos, ¿no? Es como que era un mini resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Os Ujú. hemos dejado alguna referencia por aquí, Bibliográfico. pero si os interesa el tema y queréis algún tipo de libro un poco más divulgativo, porque sí que estos son como muy científicos, ¿no? Ujú. Pero si queréis algún tipo de bibliografía un poco más divulgativa, escribidnos y os pasamos alguna referencia que también puede estar bien. Ujú. Y por último os Y dejamos también bueno, los datos de contacto para cualquier cosa. Aparte nos encontráis también en la aplicación, en la app, a través del chat nos podéis escribir y hacer cualquier tipo de consulta que necesitéis vinculado tanto a la sexualidad como a la parte psicológica y emocional.